Hoy no es una noche cualquiera. Hoy celebramos lo mejor y lo peor del mundo XR e IA 2025. Este año ha sido una montaña rusa de emociones, IAs alucinantes, lentes que nadie compra, pero sobre todo tecnología que ha cambiado nuestras vidas. Hoy inauguramos estos premios Emilius 2025. Tenemos 6 categorías muy interesantes. En una de ellas ustedes votaron a través de redes sociales. Y así comenzamos la premiación. Iniciamos la premiación con la categoría Hype Desinflado del Año, el premio a la promesa rota y al marketing excesivo. Y los nominados son el dispositivo Frame, ese compañero colgable que prometía conexión emocional y terminó siendo un accesorio de notificaciones glorificado. Sora App, la inteligencia artificial de video que nos deslumbró con demos increíbles, pero se quedó atrapado en el limbo de la beta cerrada, mientras otros la superaban. AI PIM, el broche que intentó superar al smartphone, pero sucumbió por su propia temperatura y su falta de utilidad. Mucho ruido, pocas nueces. Y el ganador es AI PIM. La idea era buena, pero creo que no estaba preparado para salir. Si bien fracasó en el 2024, este año fue clave, fue comprado y cerraron. Este es el primer caso de equipo AI que fracasó rotundamente. Y ahora vamos con la segunda categoría, que es el modelo de IA generativa del año. Es decir, ese modelo de IA que nos dio las mejores imágenes que uno podía querer. Y el primer nominado es Nano Banana. El modelo revelación de Google que causó gran impacto por su versatilidad, capacidad de entendimiento y realismo. Midjourney versión 7. El viejo rey que sigue sentado en el trono de la estética con un fotorrealismo que ya es un sello de garantía. Seed Dream. El retador modelo que llegó para superar las barreras del control y la coherencia donde otros fallaron. Y el ganador es Nano Banana. Google tiene mucho que agradecer a este modelo. Permitió que muchos usuarios dejaran atrás otros y usaran Nano Banana al 100%. Es muy versátil y se puede trabajar en varias plataformas. Esta es la tercera categoría, el adiós del año. Esta noticia triste que nos causó mucha sorpresa. Y los nominados son cierre de MetaSpark, dejando huérfanos a millones de creadores y filtros en Instagram. MetaSpark fue el primer amor de muchos creadores de realidad aumentada. Cierre de AWOL. Su despedida fue una gran sorpresa. Los últimos meses lanzaron acceso gratuito, pero no alcanzó para seguir viviendo. Adiós a una de las plataformas más potentes de la web AR. Cierre de Onidix. Una de las pioneras de la realidad aumentada nos deja. Fue la empresa en español más importante de la realidad aumentada web. Y el ganador es el cierre de MetaSpark, aunque perdimos todos. MetaSpark fue la plataforma de filtros más importante a nivel mundial. A inicios de este año, Meta cerró el programa y fue sumamente lamentable. Este es un recordatorio para que aprendamos diversas plataformas y no casarnos con una. Y ahora vamos con la cuarta categoría, el hardware XR más visionario del año. Es decir, ese dispositivo XR que nos acerca al futuro. Y los nominados son Meta Ray-Ban 2. Demostraron que el formato Smart Glasses sí puede ser masivo y útil hoy mismo. Creo que ni ellos mismos esperaban el furor. Samsung XR. La respuesta del ecosistema Android que promete competir de tú a tú con los visores potentes de Apple. Spectacles 2025. La apuesta de Snap para una realidad aumentada pura, sin cables y para desarrolladores valientes. Y el ganador es Meta Ray-Ban 2. Meta está modificando su estrategia, migrando recursos para centrarse más en su unidad de Smart Glasses con IA avanzada. Puedo decir que sí es un hardware potente. Pronto tendré novedades. Vamos con la categoría 6, premio a la navaja suiza de la realidad aumentada. Esa herramienta todoterreno. Y los nominados son Lens Studio. La plataforma pionera sigue siendo la estándar de oro para la creatividad rápida y de experiencias de realidad aumentada. Unity 6. La bestia del desarrollo que ha optimizado sus flujos para XR como nunca antes lo había hecho. Effect House, que pisa fuerte robando terreno en la guerra por la atención de videos verticales utilizando realidad aumentada.
Y el ganador es... Lens Studio. Sin lugar a dudas, esta plataforma sigue siendo el estándar. Todas las plataformas se copian de ella. Ahora integra IA. Puedes exportar tus lentes para realidad aumentada web, es decir, ni siquiera necesitas la aplicación Snapchat. Y por si fuera poco, también puedes crear experiencias para los Smart Glasses. Toda una joya. Finalmente llegamos a la última categoría. La categoría más entretenida de todas, la de juego inmersivo del año. En esta categoría ustedes pudieron votar a través de redes sociales y eligieron el favorito. Y los nominados son Batman Arkham Shadow, la superproducción AAA que finalmente cumplió la fantasía de ser el Caballero de la Noche con una narrativa brutal. Gorilla Tag, el fenómeno viral que convirtió nuestros brazos en piernas y nuestras alas en gimnasios de caos social. Augmented Empire, una joya que demuestra que la estrategia táctica en realidad aumentada es posible. Beat Saber, el rey del ritmo que sigue siendo la razón principal por la que muchos entran a la realidad virtual. Y el ganador es Batman Arkham Shadow. Ser Batman es quizá uno de los sueños más importantes de muchos usuarios, por eso ganó en la votación que realizamos en la barra de comunidad de mi canal de YouTube. Como mencioné al inicio, este año estuvo cargado de emociones y sobre todo aprendizajes. Desde esta comunidad hemos tratado de ofrecerles lo mejor y lo seguiremos haciendo. Por cierto, el próximo año tendremos demasiadas cosas interesantes. Solo puedo darles una pista: laboratorio. En Patreon y Discord estaré adelantando las novedades. Y todo ha sido gracias a ustedes, a la comunidad. Infinitas gracias. ¡Feliz Año Nuevo a todos! Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.